Intercambian candidatos a diputados en Villa Clara con estudiantes y profesores de la enseñanza artística. Continúa programa artístico y literario de la Feria del Libro Cuba 2023 en el centro del país. Presentarán este sábado nueva producción discográfica de Alejandro Falcón y Cuba Dentro. Saludos desde La Habana. Abrimos la última emisión de la semana del Noticiero Cultural de la Televisión Cubana este viernes 10 de marzo de 2023. El primer secretario del Partido Comunista de Cuba y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, visitó el Centro Provincial para la Enseñanza Artística de Villa Clara, donde profesores y alumnos ofrecieron un espectáculo cultural. Le acompañaron el resto de los candidatos a diputados por Santa Clara, entre ellos los máximos directivos del partido y gobierno en la provincia. Nuestra corresponsal en ese territorio nos cuenta. Transcurre la Feria del Libro en Villa Clara, convertida en Feria de las Artes, por lo que el Centro para la Enseñanza Artística en la provincia, en su programa de extensión, diseñó un espectáculo cultural muy variado, el cual fue presentado ante los candidatos nominados por Santa Clara al Parlamento cubano, quienes visitaron el centro. Las palabras de bienvenida correspondieron a Pedro Díaz, director de la institución docente, explicando con claridad la concepción del centro y del espectáculo, donde participó una selección de todas las especialidades, música, danza y ballet, artes plásticas y teatro, en una amalgama compacta en la cual alumnos de diferentes niveles, profesores y artistas de la vanguardia de la UNIAC y la Asociación Hermanos 6 supieron imprimirle ese toque auténtico de calidad y cubanía. Presente en el auditorio como candidato nominado Luis Morlote Rivas, presidente de la UNIAC, quien resaltó el valor y fortaleza de este sistema de enseñanza en Cuba, donde se forman los futuros artistas. Yo agradezco mucho a Pedro, que es un verdadero fundador, que es alguien que cuando nosotros estábamos aquí en la asociación, ya estaba aquí. Y volvemos y sigue estando aquí, lo que quiere decir que es uno de esos grandes formadores de la cultura, al cual tenemos que agradecer mucho. Así que gracias a este tremendo director que tiene esta escuela, que es un lujo para todos. Una escuela muy importante, es un centro de los 4 centros regionales que tenemos nosotros en el país de la enseñanza artística. La enseñanza artística hoy en Cuba es probablemente uno de los logros de la revolución más importantes. Es en el ámbito de la cultura, es uno de los proyectos más nobles que tiene este país, la formación de creadores, el sistema profesional. A los efectos de lo sucedido, el público del centro, estudiantes, maestros e invitados, disfrutó del abanico artístico que denota seriedad en los procesos de creación al asumir la responsabilidad de esta enseñanza especializada, línea de prioridad del Ministerio de Cultura. Finalizando este momento de goce y esparcimiento cultural, el artista de la plástica y profesor del centro, Mario Fabelo Estrada, obsequió al presidente Miguel Díaz-Canel Bermúdez un singular martí con el sello de su autoría. Luego, Díaz-Canel, con expresión feliz y sensible ante los motivos culturales de los jóvenes intérpretes, saludó y felicitó al amplio elenco, el cual con sentido profesional regaló un espectáculo hermoso y de mucha calidad en el que primó la raíz de nuestra cubanía. Desde Villa Clara, Alfredo García e Hilda Cárdenas Conyedo para el Noticiero Cultural. Y después de apreciar este espectáculo, los candidatos a diputados por Santa Clara participaron de un encuentro literario que tuvo como protagonistas a los escritores participantes del programa de la edición de la Feria del Libro Cuba 2023 en Villa Clara. Y de la feria seguimos hablando, pues en Cienfuegos también fue inaugurada la cita con la presencia del ministro de Cultura, Alpidio Alonso Grau. Más de 4.000 títulos del Fondo Territorial y casi 700 novedades editoriales de factura nacional ya están a la venta en el Parque José Martí de Cienfuegos. Inicio de una fiesta de la lectura que hasta el domingo acerca a esta provincia un suceso anual a cuya primera jornada asistieron el ministro de Cultura Alpidio Alonso Grau, escritores intelectuales, directores de editoriales y el Instituto Cubano del Libro.
En el Museo Provincial, sede del programa profesional de la feria, se suceden presentaciones y conferencias sobre el mundo digital, formato que gana cada vez más adeptos entre los amantes de las letras. 31 edición de un evento que Cuba ha realizado a pesar de restricciones económicas agravadas por el bloqueo, con la participación de más de 400 invitados extranjeros y por primera vez de 54 países. Estamos muy contentos porque realmente la feria sigue concitando el interés del público. La feria sigue teniendo una gran convocatoria de público, que es el vamos a decir, el gran protagonista de la feria, es el público, son los lectores. Y es expresión de esa voluntad de democratización de la cultura, y los libros que estamos viendo nosotros aquí, buena parte de ellos son publicados en editoriales territoriales con autores de los propios territorios que tienen tanta y a veces hasta más calidad que los de las editoriales que radican en la capital. Cuba Mestiza, Historia, Cultura y Pensamiento fue el panel que con títulos imprescindibles inauguró en los jardines de la UNIAD Leer la Historia, espacio que sesionará durante los 3 días de la feria. Es muy importante que también dentro de la feria la historia tenga un espacio y que sea así, un espacio interactivo, porque nosotros hemos tenido muchos problemas con la enseñanza de la historia. En este momento nosotros estamos impulsando, liderado por el presidente, un programa contra la colonización cultural. Y una de las grandes falacias del presente es justamente la manera en cómo se ha manipulado la historia, no solo de Cuba, la historia contemporánea. Contra esas relecturas manipuladas que favorecen los discursos hegemónicos, Cuba promueve los valores nacionales a través de la lectura, de saberes y de cultura emancipadora con esta Feria Internacional del Libro que comenzó en Cienfuegos. Ismari Barcia, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. De Cienfuegos nos trasladamos a Santi Espíritus. La feria allí pone al alcance del público más de 300 libros calificados como novedades. Los primeros ejemplares de la edición espirituana de la 31ª Feria Internacional del Libro comienzan a venderse en el corazón de la ciudad. El Parque Serafín Sánchez y el Boulevard son los epicentros del evento literario, dedicado en esta ocasión al escritor espirituano Mario Luis López Isla, autor de estudios relevantes sobre el componente hispano en la cultura cubana. La fiesta de la obra impresa no solo incluye la venta de libros, un sinnúmero de actividades encaminadas a la difusión de la cultura en sus múltiples manifestaciones llenan el programa de este evento. Tal es el caso de la conferencia ofrecida en la Biblioteca Provincial Rubén Martínez Villena sobre los procesos históricos en la conformación de la identidad nacional. Sin dudas, ese intercambio, esa comunicación directa entre las personas que venimos, que hablamos, que nos comunicamos, creo que también enriquece mucho, porque no es igual, el libro, digamos, puede ser algo un poco más frío. Uno lo lee y está leyendo un papel, no tiene las personas delante, mientras que la comunicación personal creo que tiene un gran valor, y que la feria se convierta en una fiesta cultural, una fiesta de intercambio. Desde Santi Espíritus, Leisa Fritz Tapanés para el Noticiero Cultural. Continuamos nuestro recorrido por Ciego de Ávila. En este territorio quedó inaugurada también la Feria del Libro bajo la premisa martiana Leer es Crecer. Con una ofrenda floral al busto del hombre de la Edad de Oro, José Martí, quedó inaugurada la Feria Internacional del Libro en Ciego de Ávila, en homenaje a los escritores Araceli García Carranza, Julio Travieso y a la memoria de los poetas avileños Arlen Regueiro y José Rolando Rivero. Con el apóstol de guía y el sabor de la mañana, se acomoda en la membrana de los ojos la alegría. 9 de marzo es el día. 9 de marzo y yo, en versos, traigo los rayos dispersos de una feria diferente, rayos para que la gente vean libros de universos. Al centenario de Fina y a Enrique Núñez Jiménez, que los libros sean quienes nos devoren la retina, que sean la lluvia fina sobre todos los lectores, encuentren a sus autores, desanden cada rincón, y no pierdan la ocasión de estar con los escritores. El suceso cultural más importante de las letras emana emociones al propiciar un encuentro entre autores, lectores e invitados, siendo partícipes del talento artístico puesto en escena desde el teatro, la música y la danza. Aires de feria se vislumbran en el Boulevard avileño con la activa participación de la familia y amigos foráneos que de manera espontánea acceden a cada área y plaza en busca de un título sugerente o quizás una actividad cultural dirigida a los pequeños de casa.
motivos para celebrar la cultura en su máxima expresión, resultó evidente en una jornada donde primó la alegría y la efervescencia por honrar a intelectuales y artistas. Yacel Díaz Drago, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Ahora le propongo viajar hasta Camagüey, territorio en que la editorial Acana ha propuesto novedades para esta edición de la feria. Aires literarios soplan por varias provincias del país. El hechizo de la lectura atrae el interés de muchos. Nuevos títulos facturados por la editorial camagüeyana Acana se comercializan durante la edición 31ª de la Feria del Libro. Tenemos libros de poesía, tenemos narrativa, tenemos teatro, tenemos literatura infantil, tenemos temas históricos además. Y dentro de estas 15 novedades tenemos 2 títulos que son en coedición con la editorial de la universidad que serán presentados en formato digital. Con 32 años de fundada, la editorial camagüeyana, que debe su nombre al poema de Nicolás Guillén, presenta textos de diferentes temáticas durante un programa organizado por el Centro Provincial del Libro y la Literatura, Enrique José Barona, que confirma la Feria del Libro como un acontecimiento cultural de amplia participación, donde el gusto por la lectura ocupa un espacio protagónico. En Camagüey, Aimea Margós, Noticiero Cultural. Ahora hacemos una primera pausa en nuestro recorrido informativo para compartir algunos mensajes promocionales asociados al universo cultural. Al regreso le hablaremos de música. Quinto Encuentro Internacional Danzonero Miguel Failde In Memoriam, con sedes en Matanzas y el Distrito Cultural Plaza de la Revolución. Desde el 30 de marzo, Quinto Encuentro Internacional Danzonero Miguel Failde In Memoriam. El danzón siempre. Y hoy en primera persona mi colega Magda Reci conversa con un importante pianista y compositor cubano. En primera persona recibo hoy a uno de los artistas contemporáneos cubanos que más admiro, que forma parte de esos imprescindibles tanto de la composición como de la interpretación pianística en Cuba, que se adapta porque es extremadamente maleable en su ejecutoria, se adapta por supuesto al más tradicional lenguaje de la música cubana, como a todos esos otros componentes de la música que se han ido desarrollando con los años, especialmente en el universo jazzístico. Cuenta con un repertorio y un respeto muy grande, no solo de los intérpretes que lo acompañan, sino de la crítica especializada. Un joven que ha decidido defender la música cubana como pocos y que cuando interpreta al piano sus canciones sentimos que está enamorado del instrumento, que hay algo en él que lo lleva apasionadamente a recorrer el teclado y pensar en muchas herencias culturales de esos grandes maestros de la pianística y de la escuela del piano en Cuba que nos enorgullecen como cubanas y cubanos. Se trata de Alejandro Falcón, a quien mucho le agradezco que nos acompañe hoy. Bienvenido. Muchas gracias. A nuestro noticiero cultural. Y como siempre es importante saber, antes de que nos anuncie la maravilla que escucharemos mañana, ¿por qué el piano es el instrumento elegido? Si es que él te permite mucho, si es que él va con tu naturaleza ávida de conocimiento musical. Realmente creo que es por eso mismo, porque yo empecé estudiando la guitarra con mi padre de manera autodidacta en la casa. Mi papá, David Falcón, que no era músico, fue ingeniero, pero le fascinaba la música. Y desde que yo era un niño me ponía en la casa mucho jazz latino, la música de Emiliano Salvador, del maestro Chucho Valdés o de Benny Moré, mucha música cubana también. Y recuerdo que cuando era, muy pequeño,
tendría 4 años. Mi mamá fue a la Unión Soviética y trajo un tocadisco de la Unión Soviética y me ponía toda esa música, al igual que una trompeta que yo le pedí a mi mamá en aquel tiempo. Y cuando ella me trae la trompeta, yo la comienzo a tocar y recuerdo que no tenía los pistones. Y le dije, mami, a esto le faltan los palitos, porque yo veo en la televisión que tienen los palitos, pero esta está plana. Y bueno, la familia se rió y así vieron que tenía siempre inquietudes para la música, que después no seguí en la guitarra, pero no fue en el piano mi primer instrumento. Pero un día, un amigo mío que después no fue pianista, me involucró cuando estaba en la secundaria para que hiciera como un dueto con él, y ahí fue cuando me empecé a familiarizar con el piano, y desde que lo vi me fascinó. Dije, para mis adentros, este es un instrumento muy grande, así mismo, que veo que es como si fuera la orquesta, la tengo aquí. Y así, quien dice que la orquesta está dentro del piano. La orquesta está dentro del piano. De hecho, si vas a ser un compositor o un arreglista, tienes que aprender piano. Por eso se da piano complementario en el sistema de enseñanza, porque los instrumentistas que tocan instrumentos de viento, de cuerdas, después tienen que acercarse al piano si van a desarrollar otras carreras en dirección orquestal, etcétera, en composición. Y es cierto que hay una escuela cubana de piano. Es cierto que cuando un pianista cubano interpreta, es diferente. Sí, creo que sí. Tenemos una manera en la interpretación, tenemos muchas influencias, una fuerte escuela de música de concierto, de música clásica, que viene hace más de un siglo, desde el siglo XIX. Se pueden apreciar ejemplos como Ignacio Cervantes, Saumel, la música de Lecuona, así, son muchísimos pianistas a lo largo de la historia. Y hay una cosa muy curiosa, que hay una muy buena escuela de música de conciertos, de pianistas de conciertos, de música clásica y también de pianistas de música cubana o de jazz, que incluso casi todos son compositores de su propia obra. Porque si ves la obra de Chucho Valdés, Hernando Pernusa, Emiliano Salvador, por citar ejemplos, ¿no? Miguelito Núñez, cualquier pianista, hasta nuestra generación y a las que vienen, muchos de ellos son compositores de su propia música. Y es algo muy, muy hermoso y que también da una riqueza en lo que es el acervo cultural de nuestra música. Mañana tenemos un regalo a los amantes de la música cubana y bueno, y especialmente de este intérprete de lujo, de Alejandro Falcón. Y yo quisiera que él mismo sea quien nos invite y que ustedes, si tienen la oportunidad, pues no se lo pierdan. Bueno, mañana estaremos presentando el DVD Alejandro Falcón y Cuba Adentro Live en Habana, que grabamos en plena pandemia frente al santuario de Regla, tratando de mostrar otra imagen de La Habana que no fuera la típica. Y fue un concierto en vivo que se grabó en la calle, nos salimos del clásico teatro, del club de jazz y fuimos a la calle a grabar. Quiero hablar sobre todo del trabajo encomiable que hizo Orestes Jaila, ingeniero de sonido de los más importantes de Cuba, sí, que grabó en la calle lo que nosotros estábamos tocando, con los transeúntes, las lanchitas de Regla, estaban las gaviotas pasando, las palomas, y nosotros estábamos tocando en la calle y fue un trabajo bien difícil, al igual que el de Leandro de la Rosa, que fue realizador del audiovisual. Quiero agradecer a Colibrí, a Caro Fernández, a mi productora Grete Carlos, a todos los músicos que colaboraron, el maestro Ruilo Pernusa, también a Arnulfo Guerra y Baseiro en el bajo, que estarán en Bellas Artes mañana con nosotros. Y ¿A qué hora es el concierto mañana? Será a las 7 de la noche. 7 de la noche. Sábado 11 de marzo. Y estarán invitados Ruilo Pernusa en la batería, Arnulfo Guerra y Baseiro en el bajo. También Rodrigo Sosa, quenista argentino, que estará acompañándome en la quena. Yanio Abreu en varios instrumentos de viento y la violinista Brenda Chávez. Y estaremos lanzando el DVD, que ha tenido muchísima aceptación, ya se lanzó en el Jazz Plaza de manera digital y también en un concierto que hicimos el año pasado. Y hay una muy buena noticia y es que estará a la venta el DVD para todo el público que quiera acceder a él mañana. Así que podrán llevarse el material a casa también y disfrutar de un muy bonito concierto. Bueno, pues yo mucho le agradezco a Alejandro Falcón esta invitación. Mañana a las 7 de la noche en el Teatro del Museo de Bellas Artes de Cuba. Esa expresión musical de tanta mezcla, de tanto colorido, de tanta exquisitez interpretativa que sin duda se produce cuando todos estos grandes amigos se encuentran sobre el escenario y cuando suena el piano que ha tocado magistralmente Alejandro Falcón. A ustedes les recomiendo que se mantengan con nuestro noticiero cultural.
Del universo musical y nuevas producciones discográficas seguimos hablando. El grupo Caramba presentó el disco Desde Adentro en el Café Cantante Mi Habana del Teatro Nacional de Cuba. Mi colega Claudia Lugo tiene los detalles. El fonograma, compuesto por 11 temas de diferentes géneros como pop, rock y canción contemporánea, que desde sus inicios caracterizaron a esta agrupación de música alternativa, coincide con las celebraciones por sus 20 años en escena. Desde Adentro, un disco muy intrínseco, muy mío, muy propio, y justamente nacido desde estos 2 años de tan duro confinamiento, donde obviamente la guitarra pues era uno de esos paliativos para poder lidiar, ¿no?, con el encierro y por supuesto el momento que estábamos viviendo. 20 años, justamente incluso es a la primera persona que se lo voy a decir. Nosotros tenemos 22 años en el panorama musical, pero bueno, los 2 primeros años fue con el nombre Café con Leche y justamente 20 años está cumpliendo ahora mismo Caramba con la formación que se definió después. Su director, Jorge Luis Robaina, estuvo a cargo de la autoría de casi la totalidad de las canciones. Fui a un par de autores, usualmente en nuestra manera de crear o de hacer las producciones musicales no vamos buscando otros autores, pero sentí la necesidad de que en un par de temas pudiéramos buscar esas composiciones, ¿no?, para también darle otro color. Y tenemos una colaboración muy linda con Buena Fe, que espero a la gente le guste, un tema que se llama Pobres con Antojo. Ernesto Blanco lució en esa competencia que tiene como músico, a mis músicos por supuesto, a Lendi, el productor musical que me acompañó con todo esto, que además lleva muchos años entendiendo y conociendo a Caramba, porque ha sido parte de nuestra agrupación. Robaina dio a conocer detalles de otros eventos que tendrán lugar próximamente en el país, como el proyecto Un Puente hacia La Habana, a celebrarse los días 28, 29 y 30 de abril en el capitalino Club 500, y el Festival Ciudad del Mar en Cienfuegos, con la presencia de artistas internacionales invitados. Claudia Lugo, Noticiero Cultural. Hagamos otra pausa en esta emisión. En el próximo segmento ofreceremos la opinión editorial de este noticiero con fin del debate que hemos sostenido esta semana en la sección Contrapunteo sobre el rol del conjunto folclórico nacional en la preservación de las tradiciones culturales del pueblo cubano. Enseguida estamos de regreso. Al rol del conjunto folclórico nacional en la preservación de las danzas tradicionales hemos dedicado esta semana nuestra sección Contrapunteo. Ya recibo a mi colega Yuris Norido, quien ofrece la opinión editorial de este noticiero. Bienvenido. Rosy, muchísimas gracias, qué amable. Convendría regresar a los conceptos, a los textos, a las reflexiones de algunos maestros de la danza y la cultura cubana, de figuras esenciales, fundacionales del gran movimiento de la danza profesional en este país. Ramiro Guerra y Rogelio Martínez Furé, por ejemplo. El folclore, y asumamos ese término a pesar de que ahora mismo está en discusión en ámbitos académicos, el folclore es el conjunto de leyendas, creencias, costumbres, proverbios, prácticas artísticas que un pueblo mantiene por tradición. Un pueblo, una tradición, una permanencia. Y permanencia, en este caso, no es sinónimo de estatismo, de inmovilidad. Hay renovación permanente en el folclore, asociada al imperio del contexto y, por supuesto, a las propias lógicas de la evolución del arte en general. Y el folclore, lo han dicho en los reportajes de esta semana, maestros y bailarines, no lo concibe una compañía profesional en sus salones,
ni lo concreta sobre los escenarios. El folclore lo hace el pueblo y la compañía debe inspirarse, beber de ese folclore para escenificarlo, estilizarlo, recrearlo, que son maneras también, aunque no las únicas, de preservarlo. La labor del Conjunto Folclórico Nacional en la preservación y socialización de expresiones danzarias y musicales de la tradición popular cubana es indiscutible a lo largo de estas 6 décadas de existencia. Y es también comprensible la retroalimentación, porque el llamado foco también se ha nutrido de las prácticas escénicas. Es un fenómeno del que la academia en Cuba se ha ocupado mucho y todavía hay mucha tela por cortar. Pero el desafío mayor del conjunto, y por supuesto del gran movimiento escénico del que el conjunto ha sido ente fundacional, hay compañías en todo el país, el desafío mayor es estar a la altura de la renovación permanente de ese río de aguas cambiantes que son las expresiones culturales del pueblo, y hacerlo atendiendo las más actuales concepciones escénicas, porque a una compañía profesional se le pide, se le puede exigir vuelo estético. Ese es un empeño múltiple, movimiento coreográfico, procesos formativos de los bailarines y maestros, vínculo permanente con el llamado foco y, como apuntaba ayer aquí el director del conjunto, el bailarín y coreógrafo Leymán García, estudio, investigación, profundos, conscientes, comprometidos. Todo esto, por supuesto, exige mucho más que buenas intenciones o deseos, pero quedarse con los brazos cruzados, esperando las calendas griegas, no es el camino. Y eso lo tienen muy claro los artistas del Conjunto Folclórico Nacional de Cuba. Rosy. Muchas gracias, Yuri. Feliz fin de semana. Sigamos hablando de danza. Con la pieza Nostalgia, el Ballet Santiago inicia el ciclo de estrenos del año. La compañía lista varias presentaciones en calidad de estrenos para la Fiesta Internacional de Danza, el FIDANS, del 25 al 29 de abril próximos. Esa etapa de desafíos para el Ballet Santiago y el estreno de Nostalgia fue evidencia. El montaje de la obra llevó a la compañía lejos de su zona de confort e incorporó nuevos estilos a su línea de trabajo. La línea estética de la compañía va sobre lo moderno, lo clásico, lo neoclásico, pero ya estas nuevas tendencias que le estamos incorporando, estos nuevos estilos como es el jazz lírico, el neoclasicismo, como más o menos se trabaja en la parte europea, ya se puede decir que es algo nuevo para nosotros. Los bailarines han asimilado de manera positiva, ese fue el resultado que vimos hoy en el escenario. Nostalgia inicia el ciclo de estrenos que la compañía anuncia para el año. A la Fiesta Internacional de la Danza, el FIDANS, el ballet asistirá con novedades. Próximamente en abril comienza el FIDANS, Fiesta de la Danza para los santiagueros, y ahí pensamos estrenar 2 obras más. Pato y Adam Padede. Robier Mesa y Karina Sotomayor, Noticiero Cultural. Punto final. En la emisión de este viernes, el Noticiero Cultural, le contamos del encuentro del presidente de la República, Miguel Díaz-Canel, y de otros candidatos a diputados en Villa Clara con estudiantes y profesores de la enseñanza artística. Le pusimos al tanto del programa artístico y literario de la Feria del Libro Cuba 2023 en el centro del país y le informamos sobre la presentación de este sábado de la nueva producción discográfica de Alejandro Falcón y Cuba Adentro. Gracias por acompañarnos en esta entrega informativa. Nosotros regresaremos el próximo lunes para actualizarlos sobre el arte y la literatura en Cuba y el resto del mundo. Hasta entonces me despido, como siempre, con un saludo desde La Habana.